a salir bastante sexy para hacer el ceremonial. Por andar invocando que iba a salir así, ¿eh? Se le confió. Sí, pero hay que cuidar eso. Eso saben por qué. Sí, maestro. Ya lo hemos hablado del tema. ¿Me pasan mis suéter? ¿Qué pasó? ¿Me pasan mis suéter? No. ¿Qué pasó, Gerardo? Que se viene todo el coche y se fue hasta la casa. Y la que la pagaron ayer, ¿qué pasó? ¿Quién no la pagó? ¿Y se la dieron para la... ¿Estaba ayer? Que así no está funcionando.
si hacía sin dalmática iba a ser más sexy, ¿no? Pero bien, buenos días, esta es mi niña, en cumple la demora, se nos extravió la dalmática. Bueno, ceremonial siempre es muy especial y hay que lograr conectarse en el presente y tener ese diálogo profundo con Dios o con lo que llamamos Dios, de la manera que lo enfoquen, de esa manera se presenta para cada ser humano. Así que toda esta práctica es sin dogmas. Vamos a comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bendito eres, mi buen Dios, alabado seas, que tu presencia sea reconocida por todos los seres humanos sobre la tierra, y que la paz se extienda por toda la humanidad. Paz a todos los seres en todos los planos. Así sea. Paz. Leemos una parte de un libro de sabiduría que sale de manera aleatoria entre varios libros. En los pensamientos del maestre Serge Reynaud de la Ferrière, 2.33, 2.34 y 2.35 nos dice: puesto que conoces el camino, has experimentado las diferentes vías y sabes cuál es la que te liberará. Autorrealización siempre será la palabra final. El espíritu, luz, no puede de ningún modo dejarse devorar por las tinieblas. Sé sobre la tierra una promesa de los cielos. Oh.
Ahora, oración al demiurgo, oración de los 33 estados. Ô demiurge, écoute-moi, demiurge éternel, demiurge infini, demiurge unique, force, justice, amour, aidez-moi. Toi qui es flamme, toi qui es feu, toi qui es lumière, protégez-moi. Toi, substance spirituelle, et éternelle, être parfait, ingénéré, immuable, qui est sans commencement, sans lieu et sans fin, et qui éternellement s'engendré soi-même. Toi, architecte sublime, qui par effet de ta volonté, tire ton univers. Toi, qui supporte du cosmos infini et éternel, ancré. Toi, cause originelle et permanente de toutes choses. Toi, maître stabilisateur du monde. Toi, maître des secrets de ton monde. Toi, source inépuisable de vie et d'intelligence. Je suis toi-même. Je te vois partout. Je te sonne autour. Ton maître d'harmonie du monde et du ciel. Tu es tout. Tu es la vie, tu es l'amour. Tu es la vie, tu es le plein. Tu es la pureté, tu es la lumière. Tu es le silence, tu es la tonnerre. Tu es au-dedans, au dehors, au-dessus, au-dessous, au sein, la perpétuelle. Tu enveloppes l'infini et l'infini est plein de toi. Tu embrasses et tu contiens tout. Tu es le tout qui est un. Ô demiurge, ô merveilleux silence. Ego sum. Spiritus luminis est in spiritu meo. Et liber roboris mei. Ego, 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 sum. Te invoco, demiurgo. Amén. Secula, seculor. Amén.
Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, en vos confío. Consagración general. Nosotros te suplicamos vivamente a ti, oh domingo, por esta casa y las cosas, a fin de que las santifiques y las colmes de bondad y dignidad. Danos, Señor, la bonanza del rocío celestial y la sustancia abundante de la vida y de la tierra. Amén. Es verdaderamente justo y razonable. Es muy equitativo y saludable daros gracias en todo tiempo y en todo lugar. Es en vuestro nombre que yo suplico a los ángeles, los arcángeles, los principados, las virtudes, las potestades, las dominaciones, los tronos, los querubines, los bien felices serafines, quienes todos loan, adoran, veneran y celebran al unísono vuestra gloria con transportes de alegría. Dejad que nosotros unamos nuestro verbo al de los espíritus superiores para decir con ellos, humildemente prosternados: Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna sobre la tierra, Hosanna en el cielo, Hosanna. 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 Oración universal. Plegaria a Dios. Bendito Dios misericordioso, Padre unimúltiple del universo, Creador sublime de todas las bellezas, Dador celestial de bondades y perdones. En esta hora solemne, cuando nuestros corazones están saturados con tu amor, cuando vibra tu belleza en nuestros espíritus y te vemos con los ojos del alma, imploramos, Señor, a nombre de Cristo nuestro Redentor, la paz y la armonía para el mundo, que cesen los sufrimientos y las penalidades de los pobres sobre la tierra y que haya abundancia en cosechas y en luz, para que reine la felicidad en los dos planos, en el material humano y en el místico divino. Bendice, oh Padre, nuestro mundo, y que reine la paz en el corazón de todos los seres humanos sobre la tierra. Amén. Oh Adonai, Yahvé Sebaot, oh Ser Supremo Creador de los cielos y de la tierra, de los cuatro elementos de la naturaleza y de los espíritus,
por tus poderes y por tus virtudes, yo te suplico que santifiques este planeta y este lugar. Señor, yo no soy digno de que vos entres en mi pobre hogar, mas decir una sola palabra y mi alma será sana y salva. Dale. Equilibrio entre el macro y el microcosmos para que se cumpla el milagro de los mundos. Santo, santo, santo. Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de toda la majestad de vuestra gloria. Así es. Reunidos en plan universal nos juntamos para glorificar al Cristo Rey y que reine la cual. Glorifiquemos al Cristo Rey y que reine la cual. Así es y será. Exécrote. A ti pertenece, Supremo Ser, el reino de la justicia y de la misericordia. Gracias te damos por permitirnos servir una vez más a la causa de la gran fraternidad universal. Muchas gracias, queridos seres humanos, que sea ese Ser Supremo quien les asiste y bendiga en sus vidas. Así sea. Ofrezco un gracias, no una bendición, a quien desee recibir.
tu alma sigue el camino de la verdad y de la sabiduría. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo, hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te da sabiduría. Felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo, hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te da sabiduría. Felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo, Hijo, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te da sabiduría. Felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo, hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te da sabiduría. Felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo, hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te da sabiduría. Felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo, hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te da sabiduría. Felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo, hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te da sabiduría. Felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, yo te bendigo, hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y de la vida y te da sabiduría. Felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Maestro, bendigo a todos los seres humanos en el planeta, porque sus almas sigan el camino de la verdad y de la vida y de sabiduría, felicidad, y Dios les libre de todo miedo, de todo mal y peligro. Así es. Así es. Y será. Gracias. Muchas gracias por todo lo que nos concedes. Supremo Ser, que se cumpla su sagrada y divina voluntad, mas no la mía. Gran Ser, que se echa su voluntad y no la mía. Ser mío, que se cumpla tu voluntad, mas no la mía. Paz.
Gracias por su presencia aquí, física y en línea. Para los que vienen por primera vez, este ceremonial es un acto muy sencillo, sin embargo, tiene una gran trascendencia. Lo más bello de este ceremonial es que es completamente universal. Cualquier persona puede participar a su manera y en ese sentido no hay nada en particular, sino la posibilidad de que los seres humanos con cualquier idea del cosmos que tengan, científica o religiosa, puedan participar de un acto universal donde cada uno se relaciona con el cosmos de la manera que lo cree conveniente. Y al final está esta posibilidad de conversar. ¿En qué les puedo servir? Sí. Buen día, maestro y amigos. El maestro en la Ferriera nos habla de la autorrealización. ¿Cómo la logramos? ¿Cómo llegamos a ella? Bueno, cuando uno habla de realizar algo, de concretar algo, y habla de autorrealización, estamos hablando de lograr nuestra propia realización. Por eso, muchas de las disciplinas que propone la Red GFU y también la Orden del Acuario tienen que ver con autodisciplinas, donde uno se cultiva porque quiere cultivarse y hace su propio esfuerzo por superarse a sí mismo, por mejorar sus debilidades, por ver cómo entender el universo, tratar de expandir su conciencia. Y eso depende de cada quien. Sé muy bien que hemos tenido una idea de que vamos a ser salvados por otras personas. Es cierto que puede venir una ayuda, un estímulo de personas que han recorrido el camino, pero nosotros debemos recorrer nuestro propio camino, cada ser humano. No hay opciones en ese sentido. Es muy importante darse cuenta de eso. Así que, por ejemplo, cuando uno medita, hay gente que dice, bueno, estuve meditando, pero no logré muchos cambios. ¿Y en qué meditabas? Bueno, no, lo que pasa es que se me cruzan pensamientos, a veces me duermo, o me distraigo. No estaba meditando. Entonces la meditación no funciona o la persona no la practica porque depende de la persona. Incluso la conciencia no la puedes transferir. Alguien se da cuenta de algo, eureka, ¿sí? Me cayó el 20. Y el otro lo miran como diciendo, ¿de qué te diste cuenta? Pero no puedes transferir el mismo momento de comprensión que tienes a otra persona. Le puedes compartir, me di cuenta de esto, aquello, fíjate por acá, fui por esto. Le puedes mostrar cómo lograste tu estado. Pero es un estado personal. No depende de afuera, no depende de otras personas. Por eso, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Y cuando el discípulo está preparado, cuando tiene mucha necesidad de hacer cambios en su vida, de mejorarse a sí mismo, y ya sabe que necesita ayuda. Y uno puede recibir ayuda, pero no en el sentido de que el otro te va a dar la pastillita para la conciencia. Te va a dar un toque en la frente y con eso quedas iluminado. Claro que hay estímulos, claro que hay referencias y uno puede, bueno, vamos a suponer que quiero ser más feliz y entonces me pongo a ver cómo fue la gente más feliz. Las personas que son felices, ¿cómo lo logran? Y entonces puedo hacer muchas cosas parecidas a lo que ellos hacen y algunas cosas que me sirvan a mí, pero ¿quién logra ser feliz? Uno mismo. Pero la autorrealización que habla el maestre es la iluminación.
es el hecho de darse cuenta de muchas cosas, es el hecho de sentirse unido al cosmos en todo momento. ¿Por qué se creen que hacemos tanto daño al planeta? Porque estamos completamente separados del planeta. ¿Por qué estamos separados del planeta? Porque estamos separados de nuestro propio ser, porque no estamos unidos a nuestro propio ser. Por eso yoga es unión, religión es religar. No hablo de la religión en el sentido de los dogmas, sino en lo que significa la palabra, unión, religar, yug. Esa unión a veces no la tenemos y entonces como no estamos unidos, no nos importa. Pero cuando un ser humano empieza a darse cuenta que estamos conectados, empieza a cuidar todo alrededor, todo, a las cosas, a la gente, a los animalitos, a los bichos, a los elementos, empieza a respetar incluso a cualquier persona. Se le van yendo los prejuicios, pero todo eso requiere un esfuerzo personal. No se hace solo, no se hace estando cómodo sin hacer nada, requiere un esfuerzo de voluntad. ¿Sí? Tiene que ser voluntario, realmente voluntario. Y es una posibilidad que tenemos los seres humanos, la autorrealización, el crearnos a nosotros mismos. Pero bueno, hay muchas cosas que significa eso, ¿no? Cuando uno habla de un sendero, el sendero que es el gran sendero, habla de un camino que te va llevando a través de referencias, señales en el camino. Esa señal y esa referencia son diferentes seres humanos que ya lograron un estado de iluminación. A nosotros nos sirve todo lo que ha crecido cualquier ser humano, porque como mente colectiva crecemos. Pero está la posibilidad de crecer a un ritmo personal, al propio ritmo. Entonces puedes realizar lo que quieras, no hay límites, siempre hay múltiples posibilidades, siempre. Y a medida que vayamos viendo científicamente cómo influye ese mundo cuántico, para mí este es el mundo cuántico, el mundo de lo invisible. ¿A quién le hablamos? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo con el orden de los elementos, estas tres luces? Si no hay nada acá, no hay nada que responda. Pero sí sabemos que hay un mundo de partículas. Cuando veamos cómo influye ese mundo cuántico en la realidad, entonces nos daremos cuenta lo importante que son muchas cosas sutiles, sobre todo este estado de unión que debemos tener con esta gran mente. ¿Sí? Por eso decimos en cierto momento, bueno, oraciones como decir, todos los seres humanos algún día alcanzarán sus pies, por alejados que anduviesen, porque todo lo que salió de la unidad vuelve a la unidad. Incluso se habla del comienzo del universo, porque se habla de ese primer Big Bang. Pero estamos hablando del Big Bang, de una expansión. Pero pudo haber habido antes una contracción. Así que en cierto momento se contrajo el universo y en cierto momento se expanden. Y eso es lo que sucede en diferentes lugares del universo. En cierto momento se expande y en cierto momento se contrae. En sistemas solares, en galaxias, todo lo que sucede en el cosmos tiene movimiento. De repente nosotros los seres humanos a veces no nos damos cuenta de que venimos de la unidad y vamos a la unidad. Esa realización, esa autorrealización, lo debe lograr cada ser humano. Y cuando la ciencia descubra cómo influye el mundo cuántico en la realidad,
vamos a dar un salto cuántico, de hecho lo estamos dando. Y es eso lo que tenía de extraordinario el esoterismo, los colegios iniciáticos, las grandes civilizaciones. Sabían que si se trabaja en el mundo cuántico, tarde o temprano, aunque demore, repercute en el mundo de la realidad, en el mundo de la materia. Por eso hacemos el ceremonial. En fin, bueno. La primera vez que viene, no, tú y ella. Perfecto. Cualquier cosa que quieran averiguar y no se animan a preguntar, bueno, le dicen a Leticia que ella pregunte, les aclaro lo que necesiten, ¿no? Esto no es un vestido, se llama dalmática, y bueno, casi hago el ceremonial sin dalmática, porque no estaba, y por eso demoré 4 o 5 minutos en empezar, pero no pasa nada, se llevó para lavar y bueno, se quedó por ahí en el camino. Pero la dalmática es una ropa que se usa blanca, o sea que tiene la síntesis de todos los colores, para una actividad especial, ¿sí?, que hacemos con el cosmos. Y ordenamos aquí una mesita, que es el ara, con los 4 elementos, y encendemos 3 luces. Hay una que está siempre en este lugar, que es un lugar que usamos para meditar, para hacer hatha yoga, para hacer el ceremonial. A veces también se hacen talleres cuando hace falta, pero lo usamos como un lugar para hacer todo lo constructivo, ¿no? Aquí no nos peleamos, no es para nada de negocios ni nada así que nos cause problema. Es justamente para resolver los problemas, ¿no? En contacto con el cosmos. Sí. Maestro, buenos días a todos en línea. Enrique, paz a todos y gracias, maestro. ¿El ser puede describirse o al agregarle adjetivos ya implica al ego? ¿Cómo podemos contestarnos la pregunta de quién soy en esencia? Gracias. Bueno, y es que la pregunta se la va a responder de muchas maneras, así que vaya viendo cómo se la responde usted, Enrique. Es una buena pregunta, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? Sí hay que hacerse esas preguntas. Cuando un ser humano se hace esas preguntas, ya es un alma que está necesitando respuesta. Y entonces empieza a hacer un esfuerzo para lograr la autorrealización que habla el maestro. Así que sí, si al ser le ponemos nombre, ya estamos hablando de un fragmento de su nombre. Bueno, decimos ser porque no tiene género. Y no describe, y lo describe de esa manera la psicología, el ser, la esencia. Pero podríamos decir maravilloso silencio, como dice la oración al demiurgo al final, maravilloso silencio. Pero de todas maneras, cuando verbalizamos algo, lo estamos fragmentando, lo sacamos de lo invisible y lo ponemos en lo visible, y en lo visible está la materia, el ego. Así que hay que preguntarse. Inclusive hay que preguntarse qué soy como ego, qué soy como persona, asumirlo también. Si hay gente que no está conforme con lo que es como persona, con eso no hay problema porque puede cambiar su estructura psicológica y muchas cosas de su persona, ¿no? Muchas. Sí. Puedes transformarte de muchas maneras, también físicamente, emocionalmente, mentalmente. Así que como ego hay que ver qué somos y qué queremos ser.
Pero habría que ver más profundo. Hay un mantra que es el mantra de la respiración. El Soham significa yo soy, pero ese mantra significa yo soy Dios. Hay que preguntarse, ¿somos partículas de Dios o partículas del universo? Hay que preguntarse, ¿sí? Todos los seres humanos que lograron una autorrealización, bueno, los más populares, Siddhartha Gautama, el Buda, hay otros Budas, Jesús el Cristo, pero muchos seres humanos, no solo ellos, pero son los más populares, son las dos religiones más grandes del planeta. Bueno, de ahí salieron las religiones, no quiere decir que Buda y Jesús hayan sido religiosos, ¿no? Porque si ven la historia de las religiones se van a dar cuenta cómo se fueron armando. La armamos nosotros. Si nosotros armamos las religiones son del ego. Claro que son constructivas y que además le han servido a las personas cuando son auténticas, ¿no? Porque hay religiones que no religan y eso ha pasado a través de la historia. Pero volviendo al tema, lo armamos los humanos. Y entonces hay que ponerse a pensar si soy ego o soy algo divino dentro de ese ego, que es lo más importante. Creo que cada uno debe darse su respuesta. Y les aseguro que la van a encontrar. En mi caso tardé años, muchos años en encontrar algunas respuestas. Muchos años. Y no es que no me di tiempo, me di tiempo. Pero bueno, a veces cuesta un poco esto de asimilar sin egocentrismo, sin ponerse megalomaniaco o narcisista, el que somos algo divino. Cada ser humano. Pero vayan pensándolo así, valórense, es muy, muy importante. Claro, como ego hay diferencias, pero como seres, todos somos parte del mismo ser y esa es la magia de mirarse como ser, porque vas a ver el ser en cualquier persona, la que sea, también en los enemigos, ¿sí? Aunque como personas no te gusten o te caigan mal, no, eso seguro, el ego rechaza o le agrada algo, ¿no? Físicamente, instintivamente, químicamente, emocionalmente, por las ideas diferentes, eso es seguro. El ego nos separa, el ser nos une, a todos. Así que en ese sentido, van a encontrar las respuestas si las buscan, se los puedo asegurar. Y eso es una experiencia que hay que vivir, no se puede transferir. Por ejemplo, la frase del maestro Marcelli que decía, el yoga es una experiencia de sí mismo. ¿Saben por qué la dijo? Porque se experimentó a sí mismo. Pero uno se pone a pensar, no, pero si el yoga es un sistema y lo explica, y el Hatha Yoga y las 84 posturas básicas, y los kriyas, y el Japa Yoga, y la Laya, el Raya Yoga, sí, pero... ¿Y esa frase por qué la dice? ¿Y cómo la comprendes? Cuando la experimentes. Cuando logres una conciencia profunda de ti mismo, en una postura, en una meditación, en cualquier tipo de yoga, ahí te vas a dar cuenta que el yoga es una experiencia, ¿sí? Y ahí, cuando uno se dé la respuesta, no es una respuesta intelectual. El intelecto no alcanza. Necesita uno desarrollar la intuición. La ciencia está en el intelecto, las religiones en las emociones. Todos estamos también en la materia, no hay nadie que no salga de la materia. Y todo esto
corresponde al ego. La mente en nosotros que puede hacer un puente con el ser es la mente intuitiva. Búsquenle por ahí, si quieren, ¿no? Si quieren. ¿Qué más? Miguel Colombo, buenos días para todos. En torno de su comentario del crecimiento personal, mi pregunta es, ¿cuánto peso tiene la institución en ello? ¿Dónde está el equilibrio entre las necesidades personales y las necesidades de la institución? ¿Realmente eso funciona así? Gracias, maestro, por estar presente. Sí, sí funciona. Empecé a participar en varias instituciones, lo he hecho siempre, no es de ahora. Y no es desde que no conocí la GFU, nada más que antes participaba en otro tipo de instituciones y me gustaba ayudar, ¿no? Y también participé en clubes sociales, inclusive generamos muchas cosas. Incluso me acuerdo una locura que me metí un día con la idea de hacer un gran estadio de vóley y de básquet. Y hicimos una rifa de un carro 0 kilómetros sin dinero, y una heladera, un refrigerador hermoso, ¿no? De segundo premio, en una gran cena. El de la cena se llevaba el carro, pero teníamos que vender las tarjetas antes para comprar el carro. No estaba fácil. Lo logramos. Bueno, volviendo a este tema, nunca hay que olvidarse de sí mismo. No es por ser egoísta, hay que cuidarse, cuidar la familia. Y yo les puedo asegurar que puedes cuidar la familia, trabajar, disfrutar de la vida y también dedicarle algunas horas a la semana a hacer algo por los seres humanos. O sea que, por ejemplo, en este caso, una institución, ¿no?, de beneficencia, no sé, un club social. Nosotros estamos, muchos de nosotros, en la red GFU. A mí nunca me interfirió, inclusive a veces me iba en plena temporada de verano al ARRAM, porque habíamos traído al maestro Marcelli, no podíamos traerlo en los momentos en que había clase. O sea, ya el verano empieza en diciembre, pero aquí empieza el invierno, pero la temporada de verano es cuando termina la escuela, que termina en los primeros días de diciembre, ¿no? Las universidades, todo. Entonces la gente puede viajar a otro país y hay 3 meses, ¿no? Parte de diciembre, pero sobre todo enero, febrero y parte de marzo. Entonces traíamos en enero, por ejemplo, que era el mes que más viajaba la gente, y yo estaba de temporada de trabajo. Así que cada vez que iba al ARRAM me perdía mucho trabajo. Me iba al ARRAM y bajaba a trabajar y me iba al ARRAM para no perderme ninguna disciplina. Bueno, son 25 minutos, ¿no? Y nunca tuve problemas, ¿no? Nunca. Siempre lograba recuperarme. Nunca tuve que dejar de lado nada, al contrario. Hay que buscar el equilibrio y usar el sentido común, que hablábamos los otros días, que es el menos común de los sentidos. Usen el sentido común. Lo que sí sé es que toda persona que mantiene ese equilibrio logra un extraordinario resultado en su vida, pero nunca hay que dejar la familia, de ninguna manera. Al contrario, tiene que ser lo básico en cualquier persona. Digo porque Miguel tiene una bebé pequeña en una situación como esta. No sé cómo está la economía en Colombia, pero todo el mundo tiene problemas en este momento, ¿no? Todo el mundo tiene problemas. Entonces de repente hay que ver, equilibrar. Inclusive yo fui logrando trabajar menos horas, que me rindieran más las horas de trabajo, para luego tener más tiempo para hacer cosas, ¿no? Que me gusta todo esto del trabajo cultural, pero simplemente porque me gusta, no es por nada en particular. Así que en realidad eso hay que
verlo seriamente y mantener un equilibrio. Pero las personas tienen que ver cómo hacerle, buscarle la vuelta. Mucha gente me dice, ay maestro, a mí me gustaría hacer algo, pero no tengo tiempo. Bueno, está bien. ¿Trabajará 24 horas? No sé. Hay que hacerse lugar para todo en la vida. Miren, si uno no se da tiempo ahora, les aviso, va a pasar como le pasa a mucha gente que conozco en todas partes del mundo y sobre todo en los lugares donde más dinero han logrado las personas, que no estuvieron con sus hijos, no se dieron gusto de viajes, de cosas así, no se dedicaron a sí mismos, tienen la salud en muy mal estado, así que toda esta situación les da un miedo terrible, porque no se han cuidado, no han hecho deporte, no se han dado tiempo para sí mismos. Y entonces la sociedad de consumo les robó la vida. Así que no permitan que les robe la vida a la sociedad de consumo. Y les digo el otro extremo. Me dice un amigo que quiero mucho, ¿no?, que estaba en la GFU, en este momento no está, bueno, hace muchos años que ya no está, pero estuvo muchos años. Pero en un momento me dice, no puedo ni pagar la luz. Y él estaba mucho tiempo en la GFU porque no trabajaba. Pero si tienes una hija, si tienes una pareja, si tienes que pagar un alquiler, oiga, trabaja, trabaja, tienes que ganarte lo que necesitas, ¿no? Y el tiempo que te queda libre, si te es posible, ¿cómo era la canción? Equilibrio, nada más, equilibrio. Se puede hacer todo, eso lo puedo asegurar porque lo he visto en mucha gente y yo mismo seguí el ejemplo de esas personas y me sirvió de mucho, ¿no? Y siempre tuve tiempo para la institución, siempre. ¿Qué más? Jorge Rojas, querido maestro, hace años en Raíces al maestro Marchini le preguntaron cuál es el trabajo en esta era. Él contestó, todo el trabajo de esta era es conocernos a nosotros mismos. ¿Es así? Si lo dijo el maestro Marcelli, es así. Sí. Bueno, que hablábamos recién del yo soy, del Soham. Lo que va a pasar cuando uno se conoce a sí mismo y profundiza es que va a encontrar una gran sorpresa, esa esencia divina que tenemos todos, ¿no? Así que claro que es de esa manera. Porque eso es una enseñanza ya antigua. El maestro Marcelli lo expresaba porque lo aprendió de gente que le sirvió de referencia, ¿no? Y eso estaba en Delfos, en el templo. Afuera decía, conócete a ti mismo, ¿sí? Y cuando se entraba al templo, del otro lado, la respuesta estaba, y conocerás al universo. Eso es maravilloso. Conócete a ti mismo y conocerás al universo. Mucha gente lo toma como conocerás a Dios. Es lo mismo, son palabras, ¿sí? Pitágoras hablaba del cosmos, no hablaba de Dios. Es lo mismo. Platón hablaba de Demiurgo. Es lo mismo, son maneras de expresar, de ponerle un nombre a esta mente que está en todas partes. Aquí también está en este momento. Nos está escuchando, está viéndonos, está dentro de nosotros, está mirando a través de ustedes. Es la misma mente. Bueno, sí. Maestro, buenos días. Buen día. Yo quisiera que usted me instruyera. Buenos días, maestro. Yo siempre he tenido
Gracias. del ser, del ser. Que en este plano somos energía y cuando nos vamos somos esencia. Quisiera que usted me instruyera en ese aspecto. Tengo ese duda. Todo es energía, ¿está correcto? ¿Cómo lo ves? La esencia también es energía. Podemos hacer las dos partes. Claro que sí. Lo que pasa es que la esencia es energía individualizada. ¿Sí? Todo es energía. Bueno, le hemos llamado de esa manera a la fuerza de la vida que hay en todos, lo que hay en un átomo, ¿no? Liberar esa energía por la fisión nuclear, y entonces, pero es energía en un átomo. Así que todo es energía. La esencia es energía individualizada, con conciencia. ¿Sí? Esto también es energía. Inclusive sus átomos vibran, ¿sí? Más lento. Más lento. Lo material. Sí, es energía. Todo es energía, inclusive parafina, ¿no? Parafina. Y le ponemos un fueguito, ¿sí? Que lo tenemos que traer ya encendido, o lo podemos encender, piedritas, madera que frotamos, es que aparece la energía sola, es energía, y se consume. ¿Y en qué se transformó? En energía. ¿Y a dónde fue? Se sumó a la energía del cosmos, ¿no? La que hay en el planeta. Así que es correcto como la ves. Gracias, maestro. Sí. Buenos días, maestro. Hablando de la autorrealización, pensando que es el consciente, el subconsciente y el supraconsciente. Aquí, por ejemplo, el inconsciente, ¿me puede explicar dónde entra? ¿Sí? Es muy bueno ir estudiando los niveles de conciencia. Entonces, en nuestra mente hay sitios invisibles, ¿sí? En esos sitios de nuestra mente, ¿sí? Aunque las neuronas son visibles, cuando cortamos un cerebro humano no vemos el inconsciente, no vemos el subconsciente, no vemos el preconsciente, no vemos el consciente, ¿sí? Para ver el consciente tenemos que ver esas chispas, esa actividad cerebral cuando las neuronas se conectan. Hay aparatitos para ver cuando hay actividad cerebral. Incluso aunque estés durmiendo, cuando empiezas a soñar, empieza a haber más actividad cerebral. Entonces, porque es energía el pensamiento, pero energía que no es materia, ¿no? No es material. Y entonces tenemos espacios en nuestra mente. Y está la posibilidad de desarrollar un espacio más, el supraconsciente. El inconsciente se arma solo, de manera natural. Lo creó la naturaleza, no es que lo inventó Freud, ¿no? O Jung. No, es una manera de llamarle a lo que está oculto. Y que se oculta solo, además, lo que reciclamos en un sueño. Por eso se habla muy claramente, enfáticamente, y no hay duda de eso, ni científica, ni religiosa, ni en el esoterismo. Si un ser humano permite que su inconsciente maneje su vida, realmente no va a poder controlar su destino. No, de ninguna manera. Porque en el inconsciente está todo lo que la naturaleza pone, que no podemos, un trauma, ¿no? Ahí va el inconsciente y uno se olvida. No, a mí no me pasó nada de niño. Pero ¿y por qué tienes tan mal carácter? El signo, ¿no? No. Sí, lo que pasa es que yo soy de tal y de tal cual, ¿no? Lo que pasa es que mi mamá, mi papá... Mira, hay muchas cosas que manejan nuestra vida en el inconsciente. Y eso lo crea de manera natural la vida. ¿Por qué? Porque necesitamos mecanismos de defensas.
Así que el inconsciente, el subconsciente, son partes de nuestra mente completamente reales. Están ahí. E imprimen muchas cosas en el consciente. No, es interesante. Tú te despiertas, pácate, y van a venir cosas a tu mente que tienen que ver con el sueño y lo que soñaste que ni te acuerdas. Vuelve al inconsciente. Por ejemplo, tienes un sueño, te despiertas y te vuelves a dormir, desapareció. Totalmente. Entonces hay espacios en nuestra mente, cuevas. Bueno, también se les llamaban cuevas, ¿no? Lo que pasa es que hay bajadas al inconsciente que tienen que ver con esto de las cuevas, ¿no? Son maneras de bajar el inconsciente. Entonces, topos, inclusive, es interesante el cerebro. Así que son partes. Cuando hablamos del preconsciente es lo que te acuerdas. ¿Qué comiste ayer al mediodía, Leti? ¿Qué comiste? Ayer al mediodía arrocito con papas. Arrocito. ¿Está ahí? Solo tienes que pensar y te acuerdas, ¿no? Entonces hay cosas de la infancia que uno se acuerda y otras que están borradas completamente. Están en el inconsciente, no se perdieron. Todo está ahí grabado. Todo. Después del preconsciente, que es lo que uno trata de recordar y lo recuerda, viene el consciente, esto de capacidad de razonar, que estamos ahora tratando de razonar, de entender algo, ¿no? Y hay más, porque todo eso de razonar está en el intelecto, pero podemos desarrollar la intuición, ¿sí? La mente intuitiva, lo supramental, lo que está más allá de lo consciente, ¿no? Lo supraconsciente que mencionaste. Eso requiere un esfuerzo, no se desarrolla inconscientemente. Ahí es donde entra todo tipo de sistemas, herramientas, técnicas, trabajos grupales, lo que sea. Por ejemplo, ¿por qué a mí me gustó la institución? Porque el trabajo grupal, el roce con la gente te hace crecer. Porque siempre en un grupo vas a tener alguien que piensa diferente, ¿sí? Cuando son varias personas. Y cuando son dos personas, son amigos, son afín, digamos que piensan muy similar. Conviene esto de el hecho de despejarse, de tener siempre resistencia, porque eso te ayuda a crecer. El trabajo grupal es impresionante. Y eso está demostrado psicológicamente, cómo se crece en grupo, ¿no? Cómo se crece en grupo. Porque tienes que tener paciencia con el otro, tolerancia, respeto. Tu ego se ve herido, quieres hacer algo, el otro no quiere. Le dices algo a alguien, el otro te responde diferente. Es todo un asunto el trabajo grupal, ¿no? No se imaginan lo que es acá en el Ashram. Precioso el trabajo grupal. Y el trabajo grupal encima, el grupo que está trabajando de una manera maravillosa acá en el Ashram, y encima con el esfuerzo con la gente que viene, ¿no? Te hace crecer. Todo eso hay que trabajarlo conscientemente. Pero lo que más te hace crecer es cuando empiezas a tratar de expandir tu mente, de expandir lo que llamamos la conciencia, ¿no? Y ahí se va desarrollando la supraconsciencia, la mente intuitiva. Y entonces ese ser humano empieza a encontrar respuestas que no encontraba cuando solo las buscaba de manera intelectual, ¿sí? ¿Qué respuesta puedo tener? Por ejemplo, a mí me fascina un agujero negro. No sé, yo me quedo... A veces parezco tonto, ¿no? Porque veo una película varias veces. Mejor Imposible, no sé, ya la vimos los otros días de nuevo, ¿no? Y me quedo mirándola como si fuera nueva, ¿sí? O veo Interestelar y me quedo ahí arrobado, un agujero negro. El misterio que hay en un agujero negro. Puedo intuir
pero no tengo la respuesta intelectual. De ninguna manera calculamos que la luz, que se traga, que la masa de un agujero negro, que miren, hay algunos agujeros negros masivos, o sea que miren millones de años luz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos entender un agujero negro? Con nuestra mente finita. Pero resulta ser que nosotros somos parte del universo. Por lo tanto, nosotros también tenemos universos pequeños aquí, sistemas solares. Así que, como es arriba es abajo, y uno empieza con la ley de correspondencia y empieza a deducir cosas, y entonces ahí aparece la intuición. Tal vez sea de esta manera, ¿no? Puedes encontrar todo tipo de respuestas, sí, con la intuición, y percibes el universo. Yo antes no le hablaba a nada. Sí, no, hablarle a una planta es algo concreto. Eso me lo enseñó mi madre. Le habla a la planta y la planta crece, le dices cosas bonitas. Ella tenía flores, quinta, huerta, pero desde niño me acuerdo. Inclusive no le vaya a tocar las plantas, porque si iba a su huerto, que era chiquito, entonces uno se da cuenta, pisa una plantita. No, mamá, querida, no le tocaron las plantitas, eran como si fueran sus hijas, ¿no? Y entonces aprendes y sabes que es un efecto, incluso eso se explica científicamente, ¿no? La planta te escucha de alguna manera, la vibración, ¿no? Pero cuando le hablas al aire, ¿qué onda, no? ¿Qué onda? En fin, todo eso se percibe con la mente intuitiva, con el intelecto. Con el intelecto no te alcanza para explicar esto, No. Sí tiene explicación intelectual y es completamente científico, claro. ¿Sí? Y sé el efecto que causa en ese mundo cuántico y después, con el tiempo, va a repercutir. A veces inmediatamente si la persona está receptiva, pero va a repercutir tarde o temprano, aún en la gente que no conoce que se hace una actividad como esta. Sí. Jorge Mateo, maestro, buenos días. ¿Podría explicar el término samsara? ¿A qué se aplica? Tal vez no tenga lugar, pero se puede inducir. Bueno, el samsara es como un estado de la materia, ¿no? Un estado material. Hay una película que le va, Pax, que les vaya muy bien. Está la clase, ¿no? Sí. Muy bien, adelante. Con danza yoga. Sí, vamos. Qué bien, qué bien. Qué bien. Así que es un estado de la materia. Vean la película Samsara, así se llama la película, es recomendable. Y ahí se van a dar cuenta, sale de estado de meditación, un ser humano que estuvo, si no recuerdo mal, la vi una vez a la película. Tendría que verla de nuevo, podemos verla de nuevo, ¿no? Porque está para analizar. Y estaba en un estado así, durante 3 años estuvo así, y sale y empieza a vivir experiencias humanas, materiales, ¿no? El estado de samsara. Fíjense en esa película y van a encontrar muchas respuestas, se las recomiendo, ¿no? Aparte tiene hasta momentos eróticos, muy interesantes, pero lo más importante es cómo va a lo material, al estado de samsara, y después se va a lo espiritual. ¿Qué más? Charis, de Río Verde. Buen día, honorable gurú. Yo a mis 50 años no me encuentro. No sé cuál es mi misión. Tengo una vida tranquila, mis hijos ya crecieron y tienen su vida, pero yo siento un gran vacío, siento que me hace falta algo. ¿Qué puedo hacer para no sentirme así? Muchas gracias, saludos desde Tlaxco, Tlaxcala. Uy, si está en Tlaxcala hay red GFU, así que pueden acercarse, leer, se los recomiendo. Bueno, con 50 años es una niña, ¿no? Está joven. Sí,
Sí, está muy joven. Está joven. Sí, sí, sí. Recién empieza a vivir, ¿no? Muchacha de las 4 décadas, de las 5 décadas, es lo mismo, ¿no? Ese Arjona estuvo muy bien con eso, con esa canción. Bueno, qué bueno que teniendo aún mucho tiempo de vida, usted se esté preguntando cuál es el propósito de su vida. Busque hacia adentro. Les recomiendo meditar. De verdad se los recomiendo. Fíjese qué necesita su alma. Es maravillosa esta oportunidad que tiene. A mí me pasa. ¿Por qué se creen que estoy de gurú? Porque ya hice mi vida. Bueno, trabajé mucho, toda una serie de cosas y ya cumplí con todo lo que había que cumplir. Y de repente puedes dedicarle tiempo a darte respuesta. Así que empiece con actividades que le sirvan para entender cosas, para crecer. Vea qué hacer que le guste. Busque en el arte, busque en el yoga, busque en varias cosas que le den la posibilidad de conocerse más profundamente. Pero tiene que mirar hacia adentro. ¿Qué necesita su alma? Porque seguramente trae una misión para cumplir con seguridad. No hay ningún ser humano que no tenga un sentido, además del sentido para vivir, es decir, la familia, los hijos, el hecho de tener trabajo, de lo que sea que hagamos. Además de eso, cada ser humano trae algo para aportar al planeta, no solo a sí mismo. El propósito más profundo y más importante de los seres humanos tiene que ver con todos, no tiene que ver con solo su necesidad egoísta, sino con todos. Entonces, cuando uno encuentra ese propósito, la vida es maravillosa, el que sea. Así que es una gran oportunidad. Y además de estudiar, hacer lo que gusten, yo creo que es la mejor etapa de la vida la que usted puede comenzar. Pero usted misma tiene que encontrar esas respuestas. Por eso se llama autorrealización. Yo le puedo dar una mano, le puedo dar herramientas, le puedo apoyar, le puedo responder si tiene preguntas, pero tiene que hacer usted su propio camino, ¿no? Aquí estamos. Nosotros los que estamos en el Ashram estamos tratando de crecer, de hacer algo por nosotros y hacer algo por los demás. Y bueno, y tenemos un propósito, por eso estamos aquí. Pero hay muchos propósitos para cada ser humano. Así que les recomiendo que se meta en todo este tipo de cosas. Le va a servir de mucho para encontrar su camino, su propio camino, ¿no? Que no alcanza, la familia no alcanza. Bueno, he visto demasiada gente, pero demasiada gente en un estado de sinsentido a partir de los 50, 60 años. Demasiada gente. Y estando en familia. Y bueno, y hay gente que dice, bueno, para mí lo único lindo son mis nietos, ¿no? Y después lo único lindo son mis bisnietos. Es cierto, todo eso es muy lindo, pero hay un vacío. Hay un vacío. ¿Y por qué hay un vacío? Porque uno vino para hacer algo. Toda persona tiene una posibilidad de aportar algo. Todo ser humano, todo, no importa el que sea, pero tiene que descubrirlo, ¿no? Bueno, si alguna vez tenemos oportunidad de conversar de manera personal, puedo darle algún tip más cercano, pero aunque yo me diera cuenta de cuál es su propósito, usted lo tiene que averiguar. No se lo puede decir uno a las personas, ¿no? ¿Qué más? Enrique, nuevamente hay un documental llamado El último chamán, en el que una persona con depresión acude a beber ayahuasca en Perú y a través de ella accede a traumas y situaciones vividas y que tenía bloqueadas, por lo que se dio cuenta de cosas y a partir de ahí se hizo consciente y realizó un cambio.
Mi pregunta es cómo podemos acceder a este tipo de información sin necesidad de acudir a estas prácticas. Es que no es tan real que puedas hacer consciente muchas cosas. Claro, en un estado de borrachera por químicos, son químicos, ¿no? Ayahuasca, peyote, ucumelo, hay tantas cosas. Hay muchas hierbitas, ¿no?, que son alucinógenas. Sí, liberan cosas y uno puede darse cuenta, pero lo mejor es de manera natural. Yo les recomiendo la meditación para eso, pero meditar, ir profundizando, No es que vamos a meditar y me quedo ahí distraído. No. Al punto. Hay que ir de afuera hacia adentro. O sea que primero miro mi cáscara, la imagen, luego de a poco mis tensiones internas y después voy profundizando mi sombra. Hay que empezar con la sombra. La sombra no es difícil de ver. Luego de la sombra hay que ir trabajando más profundo en la sombra para ir al inconsciente. Hay bajadas al inconsciente, pero las bajadas al inconsciente no son tan recomendables cuando son forzadas, porque si hacen una bajada, podríamos hacer una bajada nosotros, ¿no?, al inconsciente, porque total estamos conviviendo y yo les puedo dar una mano, pero necesitas un terapeuta. No puedes hacer una bajada porque si te enganchas algo, lo enganchas mucho más fuerte que cualquier alucinógeno. Entonces te quedas ahí, atrapado en el rollo. Te cambia la vida completamente, porque quedas como en el limbo, ¿no? Así que necesitas a alguien que te saque. Sin embargo, con la meditación y profundizando en la sombra, en los traumas, en las heridas emocionales, poco a poco, de manera natural, cuando estás listo, tu propia mente permite fluir el inconsciente de a poco, para que no nos despedace, ¿no? No, la naturaleza es extraordinaria. Así que se puede acceder a la mente de una manera real, nada más que hay que hacer un trabajo y hay que perseverar. En ese sentido, hay métodos, claro. Las 9 semanas es un método, pero es el comienzo. Lo que sigue ya depende de cada uno, ¿no? De cada uno. Sí, ¿qué más? Teresa Navarro le manda saludos, que Dios lo bendiga, le mande mucha salud, excelente fin de semana. ¿Es todo, maestro? Muy bien, gracias. ¿Tú ibas a decir algo? Ah, bueno, dale, el gusto. ¿Tú ibas a preguntar? No. Los que ya son maestros como usted, gurú, han alcanzado la autorrealización. Oh, bueno. Yo diría que un iniciado nunca está terminado. Lo que sí puedo decir que puedes afirmar que logras un estado de ser, un estado de contentamiento, leve, aunque sea, ¿no? Tienes momentos hermosos y además logras ser feliz. Pero la iluminación, la autorrealización completa es el nivel más alto, ¿no? Entonces, esta semana hemos hablado del hermano mayor. Se le notó una realización, una iluminación por encima de lo normal. Pero cualquiera puede tener momentos de satori, pequeños momentos de darse cuenta, pequeños momentos de iluminación. Todo ser humano, cuando un ser humano logra en una postura de Hatha Yoga un estado especial, esa persona no deja más de hacer disciplina. El yoga, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Aunque le cueste, cuando se logra en una meditación, cuando se logra en la música, cuando se logra en la pintura. Por ejemplo, si yo estoy aburrido
¿Cómo puedes aburrirte si hay tanto para disfrutar? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y me pongo a pintar y sé que voy a tener un estado especial. Ya viví esa experiencia, ¿no? O te pones a escribir, o lo demás, todos los seres humanos. Pero sí, yo lo he notado en mis colegas, ¿no? Como lograron, pero no estamos terminados. Para nada, ni estás por encima de los demás. Y hay gente que a lo mejor no le dicen gurú, pero es un ser humano que ha tenido estados de conciencia, de maestría, ¿no? La conciencia no se limita por una cruz o por un rol que cumple, nada más, ¿no? Pero bueno, debo decir que la experiencia que vives con el ceremonial es extraordinaria. Por ejemplo, si estuviera que me sacaran del planeta y me voy a otro planeta, haría el ceremonial. Sí lo haría, aunque sea solo. No es algo que te hace vivir experiencias que no puedes explicar. Sí. De hecho, estoy tratando de escribir sobre experiencias reales de ser. Inclusive le solicité a los otros gurús y a algunas personas que me escribieran X experiencia, ¿no? Porque es diferente para cada uno, ¿no? Sí. Experiencias de ser. Eso es muy especial. Pero todos los seres humanos podemos vivir esas experiencias, ¿eh? Sí, pero el humano está siempre, ¿eh? No piensen que no está el humano. Esa dualidad está siempre ahí, está siempre. Obsérvennos, van a ver al maestro a veces y a veces van a ver a Constancio, a veces van a ver a Gustavo y a veces van a ver a Satarjat, por ejemplo, ¿no? Yo he visto esa diferencia. Lo aprendí enseguida con el maestro Marcelli. Enseguida, enseguida. Incluso en los momentos de la broma, lo humano, ¿no? Las características de cada uno, la personalidad de cada uno y los momentos donde fluye el ser. Momentos de maestría, ¿no? Sí. Muchas gracias. ¿Qué pasó? No puedo cerrar. Alejandro Presa dice que se fue como agua la charla. Se fue como agua. Uy, sí. Bueno, es que entonces usted al principio dijo que, dice, ¿a poco crees que poniéndote la mano en la frente, como dijo? No sé. Tocándote la frente ya vas a estar iluminado. Pero más sin embargo, yo recuerdo la primera vez que usted puso su mano en mi frente. Y fue como este pequeño Satori que usted está hablando. Sí. O sea que sí se puede, al menos usted, puede lograr hacer que una persona encuentre al momento de tocarle la frente este estado de iluminación, aunque sea por ese momento, porque al menos a mí eso fue lo que me sacó de un hoyo. Sí. A lo mejor no estoy iluminada, pero me está encaminando a ese trabajo. Pero, aunque tú le des esa posibilidad y se la das de parte del cosmos, si ese ser humano, esa lucecita que siembra, no la alimenta, se le apaga. Depende de él. Esa es una ayuda. Pueden ayudarnos. Alguien que ya subió la montaña te ofrece la mano, ¿no? Te ayuda a subir o te dice, sube por acá. Y el otro puede poner resistencia. No, es que el otro, si no está receptivo, no recibe nada. No pasa nada. Observen cómo es el electromagnetismo. ¿Qué sucede con la energía? ¿Sí? Pero tiene que haber algo receptivo, la masa. Si la tierra, ¿no? Para que fluya. ¿Cómo es un rayo? Sí. El rayo, sí, está bien, hay una explosión de electricidad en las nubes, pero
el rayo sale de la tierra y del cielo, o sea, pácate, ¿no? Es una explosión que se da en todas partes, hay receptividad. Pero cada ser humano sigue su camino. A mí me pasó también con el maestro Marcelli. De hecho, yo me acerco a una bendición con los maestros cuando siento el ceremonial del maestro, porque si no lo siento, no me acerco, Y me acerco, ¿por qué? Porque sé que va a haber algo ahí que me sirve. Claro, pero soy yo el que tengo que alimentar. Vamos a suponer, a ver, te doy una vela, ¿no? Así. Bueno, y ahí está. Bueno, inclusive hasta con un poco de combustible y te paso la vela, ¿no? Ahí está. Y si se termina el combustible, ¿qué haces? Y además de eso, ¿cómo la mantienes encendida? Por ahí viene la vida cotidiana y ¡pac! Te apaga el fuego. Problemas, ¿no? ¿Cuánta gente ha empezado un camino y no lo puede seguir? ¿Cuánta gente se ha entusiasmado con algo? Ay, maestro, usted me inspira, y no hace nada después. No hace nada. Se le apaga el fuego, ¿no? Es que es autorrealización. El maestro Laferrier nos inspira a todos. El maestro Sun, con poquitas cosas, nos inspira a todos. A mí me rompió la cabeza con esa respuesta que dio en un bar, fumando y tomando café y no descafeinado. Me trajeron un café descafeinado buenísimo ayer, ¿no? ¿Dónde andan, Angie? No vino Angie. Pero qué buen café, hay que promocionar ese café. ¿Por qué no vendemos café descafeinado acá? Podemos hacer bultitos. No, de verdad, ese café me encantó, orgánico. Con un proceso diferente. Sí, está buenísimo, ¿no? No, de verdad lo estoy diciendo, Estoy pensando siempre en el ashram. No, es por si se les ocurre 4 años más de cuarentena, ¿no? O 50 años, vas a saber, ¿no? ¿Cuándo termina la cuarentena? Yo nunca estuve en cuarentena, pero de todas maneras, alguna vez va a terminar. Ya no sé de qué estaba hablando, pero se me fue con el café. Sí, mantener el fuego. Es fundamental, ¿saben? Fundamental. Entonces sí puedes motivar a alguien, eso sin ninguna duda. A mí me ha pasado y me sigue pasando, ¿no? Hay mucha inspiración y también hay gente que te quita la inspiración. Sí, claro, me pasó. Pero claro que se vive. La inspiración que tenemos del hermano mayor, imagínense. Iba a decir algo de lo de la cantina y dijo algo del café también. Del maestro Sun, que dijo... Eso quería decir el maestro Sun. Cuando averigüé que era esto de un linaje, me puse a averiguar, porque me impactó el maestro Marcelli en el ceremonial. Era gurú él. Y era gurú nuevito que había tenido. 1 año y pico, porque ya había cumplido su brahmacharya. 1 año de gurú, 1 año y pico de gurú. ¿Sí? Ya había cumplido su brahmacharya, acababa de cumplir su brahmacharya. Y llegó a Argentina. Y entonces me puse a averiguar esto del linaje, ¿no? Porque me pasó lo mismo en el darshan. Eso es un darshan, no es simplemente una bendición, ¿no? Y entonces averigué, y entonces el maestro Estrada, estaba Domingo, el maestro Domingo, el maestro Estrada, que murió en el 82, el maestro Laferrier, los otros, también conocí a los otros Atarhat, estuve en un ceremonial de Gil Colmenares, y el maestro Sun. ¿Y quién es, no? Y entonces empecé a leer algo del maestro Sun, y entonces cuando le preguntan en el bar, dice, Sun, ¿Dios existe? Y entonces le pregunta, Dios no existe. Y dejó un silencio. Dios no existe. Un sabio que te dice que Dios no existe. Y después del silencio, Dios es. ¡Pum! Eso es algo alucinante. Es alucinante, ¿no? Con una frase.
Uy, te inspira, te enciende algo adentro. Ahora a mí lo recuerdo y me está dando una respuesta que todavía estoy elaborando. A ver si la entiendo del todo. Bueno. Esto lo puso Gloria. ¿Lo puso Gloria? Gracias, Gloria, porque le es muy útil a mucha gente. Gracias, Gloria. Bueno. Otras varias cosas más. Está Gloria. Gracias, Gloria. Hay que darle más cariño a Gloria. No sé cómo vamos a hacer, ¿eh? Sí. Sí, es que a mucha gente le está haciendo un servicio enorme. Pax. Buenos días. Feliz fin de semana.